Cuando la asociación de vecinos creyó haber ganado al vender en secreto buena parte de mis tierras, olvidaron un detalle crucial: ¿quién controla realmente el suministro de agua en toda la región? Creyeron que con unos cuantos papeles y acuerdos turbios podrían quitarme la granja que mi familia ha cultivado durante más de un siglo, pero lo que no imaginaron es que yo no me rendiría tan fácilmente. Todo comenzó una mañana que parecía perfecta para sembrar. El sol apenas asomaba cuando me puse a trabajar en mi tractor, como mi abuelo me enseñó hace años. El cielo estaba despejado y la brisa era suave. Era el momento ideal para preparar el terreno. Sin embargo, el teléfono no dejaba de sonar. Vecinos, primos y hasta correos de la asociación de propietarios llegaban sin parar. Al revisar los mensajes, casi se me atragantó el desayuno al ver las acusaciones que hacían contra mí. El ruido de mi tractor supuestamente violaba la tranquilidad del vecindario y los gallineros. Decían, emitían un olor ofensivo, que según ellos, afectaba el valor de las propiedades de los alrededores. El ultimátum era ridículo. Tenía 48 horas para abandonar todas mis labores agrícolas o empezaría a recibir multas diarias. Me negué en redondo. Sabía bien que la asociación no tenía autoridad para dictarme nada, ya que mi terreno contaba con exenciones agrícolas desde hace décadas. Pero al día siguiente, recibí la visita de su presidenta, una mujer llamada Débora, que llegó con un traje impecable y un aire de autosuficiencia. Afirmó que mi exención había expirado y que de ahora en adelante la asociación tendría voz y voto sobre cualquier actividad que yo realizara en mi tierra. El problema es que ella, con una sonrisa forzada, mostraba documentos que supuestamente avalaban su reclamo. Eso me sorprendió, pues mis impuestos no habían cambiado y, hasta donde yo sabía, aún me quedaban años de beneficio agrario. Confundido, contacté a mi primo Tom, quien es parte del consejo municipal. Él me advirtió: hay tratos bajo la mesa. Débora lleva meses haciendo reuniones privadas con promotores inmobiliarios. Incluso parece que manipula las actas de las reuniones oficiales. Esa misma noche, me puse a revisar los registros del condado. Fue cuando destapé un fraude descarado. Mi exención agrícola continuaba vigente. La asociación había mentido. Entonces vinieron las denuncias falsas a la policía por supuestas molestias públicas. Hasta el sheriff, un viejo compañero de la secundaria, me admitió a regañadientes que la asociación estaba presionando para un gigantesco proyecto inmobiliario y mi granja era pieza clave. El momento en que vi a un grupo de hombres en traje caminando por mis campos tomando mediciones, sentí un escalofrío. Se hacían llamar representantes de una corporación de desarrollo, alegando haber comprado 1,700 acres de mis tierras. Me enseñaron documentos con mi firma, aunque yo jamás había firmado nada. Corrí a mi casa y comprobé mis títulos de propiedad, que no mostraban nada anormal. Sin embargo, al pedir copias al registro del condado, descubrí que alguien había falsificado mi firma para transferir parte de mis tierras al fideicomiso de la asociación. Y allí, a la distancia, dentro de un auto elegante, Débora me observaba con suficiencia. En los días siguientes, inicié acciones legales, junté pruebas y contraté abogados, pero me enfrentaba a una maquinaria poderosa, grupos corporativos millonarios y políticos con intereses personales. El caso se empantanó en tribunales y, mientras tanto, las retroexcavadoras ya estaban en camino. Sin poder detenerlas a tiempo, vi cómo arrasaban con todo: establos, cercas y campos que mi familia había cuidado por generaciones. El lugar donde aprendí a manejar un tractor con mi abuelo se convirtió en un enorme terreno baldío, listo para levantar edificios. No protesté abiertamente, ni me enfrenté físicamente a las máquinas. Sabía que, en ese momento, mis oportunidades de recuperar la granja eran casi nulas, pero no había olvidado el acuerdo que mi abuelo firmó en 1943, cuando se dio parte de nuestras tierras para un embalse que, hasta el día de hoy, abastece de agua a toda la región. A cambio, mi familia conservó el control sobre la distribución de cada gota que sale de ese embalse. Ni el condado ni la asociación podían hacer ningún cambio sin nuestra autorización. Los años pasaron y el ambicioso proyecto inmobiliario progresó. Surgieron barrios de lujo, centros comerciales y elegantes edificios de oficinas, todo impulsado por políticos e inversores que se lucraron de la situación. A simple vista, parecía una nueva ciudad reluciente, un símbolo de prosperidad. Pero los nuevos residentes, la asociación y los promotores ignoraban o no querían ver un detalle esencial. Esa imponente urbe depende de un recurso básico que sigue bajo mi firma: el agua. Lo que hicieron con mi granja no se olvida de la noche a la mañana. Puede que hayan borrado el rastro de mis corrales y de las hileras de maíz, pero en su prisa por adquirir terrenos y falsificar firmas, subestimaron el viejo contrato que mi familia guarda como herencia. No es una amenaza ni una venganza anunciada, es simplemente la realidad. Antes de planificar otro nuevo proyecto, más les vale recordar quién tiene la llave del grifo. Ahí reside mi esperanza y también mi advertencia. Para los futuros compradores, mi larga espera pasó inadvertida. Cada edificio que se alzaba, cada calle pavimentada y cada parque artificial que inauguraban reforzaba lo que calladamente venía planeando. Las empresas constructoras, los políticos y los inversores estaban tan convencidos de que me habían relegado al olvido que jamás imaginaron mi siguiente paso. Estaban seguros de haber ganado. Creían que me habían expulsado de mi hogar y construido su moderna urbe sobre una antigua historia familiar. Sin embargo, hubo un detalle que todos pasaron por alto. La nueva ciudad dependía por completo del embalse que se ubicaba en mi antigua granja. Ese embalse, según los acuerdos que firmó mi abuelo, seguía perteneciendo a nuestra familia. Cuando me arrebataron la tierra, lo único que obtuvieron fueron los terrenos superficiales, nunca los derechos de agua. Las compañías comenzaron las preventas entusiasmadas. Promocionaban condominios de lujo, centros comerciales y zonas residenciales supuestamente perfectas y sostenibles. En televisión circulaban anuncios prometiendo un futuro
futuro brillante e innovador para las familias que eligieran mudarse ahí. Para los inversores, era el nuevo sueño hecho realidad, la oportunidad de multiplicar su dinero. Y todo lucía tan próspero hasta que revelé la verdad. La ciudad aún no se había habitado. Nadie había firmado la compra definitiva de las viviendas ni se había mudado. Fue en ese instante, con los acuerdos listos para cerrarse, que envié mi comunicado oficial. A la mañana siguiente, los titulares de los noticieros hicieron temblar al sector inmobiliario. Proyecto en riesgo. El suministro de agua está sujeto a un acuerdo privado. Inversionistas temen que la ciudad prometida quede abandonada. El pánico se desató en las oficinas de las constructoras. Sonaban teléfonos sin parar. Abogados analizaban frenéticamente los contratos y los directores comerciales veían con horror cómo la gente se echaba atrás, cancelando reservas. En cuestión de días, la idea de una ciudad floreciente se transformó en una crisis inminente. Como esperaba, pronto recibí una llamada urgente para sostener una reunión. Esta vez, la sala estaba abarrotada. Empresarios, abogados, inversores y hasta el alcalde. Todos me miraban con un nerviosismo que no podían disimular. Alguien, un hombre de traje impecable, inició con un tono comedido. Podemos resolver esto de manera amistosa. ¿Cuánto dinero pide por liberar el suministro de agua? Crucé los brazos, mostrando serenidad. No quiero dinero. Un silencio tenso se hizo presente, y las expresiones que buscaban un alivio fácil se desvanecieron por completo. Otra voz rompió la incomodidad. Entonces, ¿qué quiere? Me tomé un momento antes de responder, observando cómo intercambiaban miradas temerosas. Quiero que se me devuelva todo, mis tierras, mi granja, lo que me pertenecía por derecho. Una mujer llamada Débora, que había permanecido en la esquina, no pudo contenerse. Esto es absurdo. ¿Cómo pretende que el gobierno y las constructoras permitan que un solo individuo ponga en jaque un proyecto tan grande? La miré con calma. Pueden intentarlo, pero todos esos bonitos edificios, condominios y parques no tienen una gota de agua sin mi autorización. Fue como si mis palabras destrozaran la fachada de tranquilidad que algunos aún sostenían. Abogados y empresarios se consultaban en voz baja, conscientes de la magnitud del problema. El tiempo apremiaba y sus inversiones colgaban de un hilo. Alguien más propuso negociar. Quizás podamos llegar a un acuerdo intermedio, pero Débora, visiblemente alterada, lo interrumpió. Basta, esto es injusto. No respondí a su enojo. Tienen 48 horas para anular los registros de la venta y devolver la tierra a mi nombre. Si no, daré a conocer más detalles a la prensa y a mis asesores. La reunión se disolvió sin que llegáramos a un trato, pero yo sabía muy bien que había ganado. Los inversionistas se retiraban, temerosos de perder sus fondos. La tensión aumentaba en cada compañía involucrada. Los medios cubrían con avidez cada giro de la noticia, y en todos los titulares aparecía la misma pregunta. ¿Qué salidas tienen las constructoras si el acceso al agua no está garantizado? Días más tarde, regresé a aquella sala de reuniones. De nuevo me encontré frente a los principales ejecutivos y sus representantes legales. El ambiente se sentía cargado de urgencia. Todos comprendían que sin un acuerdo las pérdidas económicas serían incalculables. Por fin, uno de los abogados se armó de valor. Tal vez podamos compensarlo. ¿Cuál es su exigencia definitiva para liberar el suministro de agua? Respondí con voz tranquila, consciente de que tenía la ventaja. Quiero que mi nombre vuelva a figurar como único dueño de las tierras, y quiero garantías de que nada de lo que construyeron sobre mi propiedad quede fuera de nuestra negociación. Las reacciones no tardaron. Expresiones incrédulas y murmullos entre los presentes. Débora, con el ceño fruncido, protestó. Esas tierras se vendieron legalmente. No puede recuperarlas solo porque ahora tenga una prueba de que su firma fue falsificada. Volví mi mirada hacia ella con serenidad. ¿Legalmente? ¿En serio quieren usar esa palabra cuando hablamos de firmas falsificadas? La tensión se podía cortar con un cuchillo. Antes de que la discusión escalara, mi propio abogado intervino y me pidió hablar en privado. Me aconsejó tener cuidado. Las empresas podían iniciar un proceso legal interminable y alargar el conflicto por años. Tendrían recursos e influencias suficientes para hacerme la vida imposible si me aferraba a una demanda prolongada. Aprovecha el poder que tienes ahora, me dijo. Las constructoras y los inversores no pueden permitirse perderlo todo. Tal vez, en lugar de recuperar las tierras de forma literal, podrías convertir eso en una ventaja que te beneficie de manera permanente. Medité sus palabras. Ciertamente mi objetivo siempre había sido recuperar lo que era mío, pero también entendía que las batallas jurídicas son largas y costosas. La propuesta de mi abogado apuntaba a que podía lograr un acuerdo que me posicionara de manera sólida y duradera. Regresé a la mesa con una determinación renovada. Entre los presentes, noté rostros tensos que aguardaban mi respuesta. Si jugaba bien mis cartas, obtendría de una u otra forma la justicia que había esperado por tanto tiempo. Señores, dije al retomar mi asiento, estamos en un punto en el que todos podemos salir perjudicados o beneficiados. Estoy dispuesto a escuchar propuestas que reconozcan mi legítimo derecho sobre estas tierras y el agua. A partir de ahí podemos construir un nuevo acuerdo que nos convenga a todos. Un murmullo recorría la sala mientras los empresarios y sus abogados asimilaban mis palabras. Yo sabía que no sería una negociación sencilla, pero por primera vez en mucho tiempo tenía la ventaja, el acceso al recurso más vital para cualquier ciudad. Sin él, todo lo que habían construido se vendría abajo. Ese día comprendí que la espera había valido la pena. Lo que comenzó como una lucha silenciosa por el honor de mi familia, estaba a punto de convertirse en la oportunidad de asegurar mi futuro y el de quienes me rodeaban. Y aunque el camino para resolverlo no sería fácil, por primera vez en mucho tiempo sentía que la balanza de la justicia se inclinaba de mi lado. La tierra siempre había sido mía, a pesar de que un grupo de especuladores encontró la forma de arrebatármela mediante artimañas legales. Ellos creían que, con documentos falsificados y conexiones poderosas, podían esconder la verdad. No contaban con que mi abogado descubriría el engaño y diseñaría una estrategia que cambiaría las reglas del juego. Al principio, la idea que me propuso me pareció extraña. No necesitas recuperar físicamente la tierra, dijo con voz serena. Lo que realmente deseas es asegurarte de que ellos te paguen por siempre, reconociendo tu legítima propiedad. Lo miré con escepticismo. No podía creer que la mejor opción fuese alquilar lo que ya me pertenecía, y menos a las personas que habían intentado despojarme de mi derecho. Sin embargo, mientras debatía internamente mi deseo de justicia y el anhelo de ver a esos inversores fracasar, me di cuenta de que mi abogado tenía
tenía razón. Si peleaba por la tierra, el proceso sería eterno y costoso, pero si exigía que la reconocieran como mía, y además pagaran para utilizarla, la balanza se inclinaría a mi favor de inmediato. Volví a la sala de reuniones, donde varios directivos e inversionistas me esperaban con el gesto tenso. Comencé con una advertencia clara. He recopilado pruebas irrefutables de la falsificación de mi firma. En cuanto presente esto ante un juez, el proyecto quedará en suspenso durante años, y perderán mucho más de lo que imaginan. Podía ver la preocupación en sus rostros. Sin embargo, no pretendía hundirlos a toda costa. Mi prioridad era que se hiciera justicia y proteger mi futuro. Proseguí. No quiero sus edificios ni sus empresas. Lo que busco es que mi nombre aparezca de nuevo en la escritura de estas tierras y firmar un contrato de alquiler vitalicio. Reconocerán formalmente mi propiedad y a cambio podrán continuar con su desarrollo, pagando una renta justa cada mes. El ambiente se cargó de tensión. Uno de los inversores más veteranos objetó con fuerza, alegando que se trataba de un abuso. Otro propuso una indemnización única para cerrar el caso, pero yo me mantuve firme. No estoy aquí para negociar sus términos, sino para informarles los míos. Si no aceptan, mañana mismo presento la demanda y todas las operaciones quedarán paralizadas. Hubo un silencio prolongado. Sus abogados comenzaron a susurrar entre ellos, mientras que sus teléfonos no dejaban de sonar. Finalmente, uno de los directores tomó la palabra. Necesitamos tiempo para debatirlo. 24 horas, respondí. Ni un minuto más. Salí de allí sintiendo que tenía el control de la situación. Sin embargo, sabía que el camino no estaría libre de obstáculos. Algunos de esos inversores harían lo que fuera para evitar reconocer su derrota, especialmente quienes habían promovido la estafa inicial. Mi abogado y yo nos preparamos para una batalla de negociaciones en la que cada cláusula debía blindar mis derechos. Durante los siguientes días, la prensa explotó la noticia del fraude. Aparecían reportajes sobre la corrupción en las transacciones de la tierra, entrevistas con expertos en derecho y opiniones de economistas que predecían un desplome financiero si el proyecto no encontraba una salida rápida. Mientras tanto, yo aguardaba la llamada de los inversores, seguro de que terminarían cediendo. Tal como esperaba, después de las 24 horas, recibí el comunicado. Aceptamos sus condiciones, confirmó uno de los abogados con voz forzada. La mañana siguiente revisé con mi abogado cada detalle del contrato definitivo en una lujosa sala de conferencias. Estaba todo en orden. La tierra volvía a figurar a mi nombre, y se establecía un alquiler vitalicio que debían pagar por cada metro cuadrado usado. Además, incluí una cláusula crucial sobre el suministro de agua, otro recurso que mi familia controlaba gracias a un antiguo convenio. Sus rostros se tensaron cuando exigí que, para garantizar el servicio, también pagaran por él, pero no tuvieron más remedio que aceptar. «Nos estás extorsionando», soltó alguien con rabia contenida. «Estoy cobrando lo que es legítimamente mío», respondí con calma. «A diferencia de ustedes, no necesito falsificar documentos para conseguirlo». La firma de los papeles selló su rendición. Algunos inversores estrecharon mi mano con renuencia, otros ni siquiera me miraron. Sin embargo, ya no podían retroceder. Ese mismo día, reactivé oficialmente el suministro de agua bajo contrato, y con ello, el proyecto volvió a funcionar. Las inversiones fluyeron de nuevo, los compradores regresaron y todo continuó como si nada hubiera ocurrido, solo que ahora, cada operación involucraba inevitablemente mis derechos de propietario. Poco después, el caso de la firma falsificada llegó a los tribunales, donde el juez falló a mi favor. Teníamos evidencia contundente y testimonios que probaban la irregularidad. Legalmente, podía haber anulado por completo el proyecto y expulsado a los inversores. Pero comprendí que, tras haber obtenido un acuerdo tan ventajoso, reabrir esa pelea no me interesaba. Administrar y reconstruir todo por mi cuenta habría sido una carga colosal, mientras que con el contrato de alquiler y la cláusula del agua, mi futuro estaba asegurado sin tener que encargarme de ninguna gestión adicional. La venganza instantánea, que tanto me había tentado en un principio, palideció frente a la certeza de recibir ingresos constantes y legítimos por el resto de mi vida. Recuperé mi nombre en las escrituras, limpié mi reputación ante los medios y salvaguardé mi patrimonio. Aquellos que me habían estafado tenían que pagarme cada mes por usar lo que, en verdad, me correspondía. Y esa fue mi mayor victoria. Con el tiempo, aprendí que a veces la mejor forma de triunfar es comprender dónde reside el verdadero poder. No siempre se trata de destruir a quienes te han perjudicado, sino de encontrar la forma de que te reconozcan, de modo legal y transparente, aquello que te pertenece. Y mientras tanto, mirar hacia el futuro con la tranquilidad de saber que la justicia, al final, te ha dado la razón. Durante años, fui un agricultor que luchaba por mantener a flote las tierras heredadas de mi familia. Todo cambió el día en que firmé un contrato de arrendamiento vitalicio con un grupo de inversores que pretendía convertir aquella zona rural en un desarrollo urbanístico gigantesco. A simple vista, parecía un acuerdo injusto para mí, pues ellos contaban con grandes sumas de capital y conexiones influyentes, mientras que yo estaba al borde de la quiebra. Sin embargo, aquel documento, revisado minuciosamente por mi abogado, se convertiría en mi mayor fortaleza. Cuando el proyecto finalmente despegó y las empresas empezaron a construir edificios, instalaciones comerciales y complejos residenciales, se dieron cuenta de que las tierras seguían siendo mías. No podían simplemente deshacerse del acuerdo que firmaron. Tenían que pagarme cada mes por los derechos de uso del suelo. Al principio, trataron de minimizar este hecho, imaginando que podrían renegociar o anular las cláusulas, pero los jueces confirmaron mi posición legal y cerraron cualquier escapatoria. Uno de los momentos más importantes llegó cuando me ofrecieron una compensación para que cediera mis derechos. Sin embargo, en lugar de aceptar su propuesta, decidí proteger mi legado familiar y negociar con firmeza. Fue entonces cuando comprendí el verdadero alcance de mi ventaja. Los inversores habían invertido tanto dinero en infraestructuras que salirse del proyecto era impensable. Como consecuencia, incrementé el monto de los arrendamientos, y aunque muchos protestaron, comprendieron que no tenían otra salida más que cumplir con lo pactado. Con el paso del tiempo,
Esa fuente constante de ingresos me permitió diversificar mis inversiones. Adquirí más terrenos en otras regiones, invertí en proyectos agrícolas modernos y expandí mi influencia hacia sectores tecnológicos y de infraestructura urbana. Aquello que empezó como un intento desesperado de salvar la granja de mi familia, terminó convirtiéndose en un imperio financiero que crecía a un ritmo imparable. Incluso quienes antes se burlaban de mí comenzaron a buscar mi apoyo y mi capital para sus nuevas iniciativas. Sin embargo, no todos aceptaron su derrota con dignidad. Entre quienes se opusieron a mi éxito, se encontraba la persona que había encabezado las negociaciones en el pasado, Débora. Con un carácter ambicioso, ella había falsificado documentos y maniobrado en las sombras para apropiarse de mis tierras. Cuando se descubrieron sus artimañas, su reputación se desplomó de inmediato. Los inversores que antes la respaldaban se alejaron sin pensarlo dos veces. Nadie quería quedar asociado con un escándalo que implicaba fraude y manejos ilegales. Mientras mi fortuna crecía día tras día, Débora intentó volver a la escena formando nuevos grupos de inversión. Tenía la intención de anular mis contratos a través de tretas legales, pero yo ya no era el ingenuo agricultor de años atrás. Había aprendido a rodearme de abogados competentes y asesores confiables, por lo que cualquier intento de emboscada legal era desactivado antes de que pudiera perjudicarme. Los primeros años fueron turbulentos. Hubo demandas, intentos de renegociación y múltiples reuniones a puerta cerrada para convencerme de ceder parte de mis derechos. Pero el fallo judicial que respaldaba mi posición no dejaba lugar a dudas. Las tierras seguían siendo mías. Aunque la economía oscilara y los mercados inmobiliarios atravesaran crisis, aquellos edificios construidos sobre mi suelo seguían teniendo que rendirme cuentas mes a mes. Con el tiempo, mi familia y yo no nos limitamos a recibir el dinero de los alquileres. Empezamos a invertir en la comunidad, mejorando caminos rurales, financiando escuelas agrícolas y becando a jóvenes que buscaban oportunidades de crecimiento. Esa labor benefició no solo a nuestra región, sino también a mi imagen como inversor responsable, atrayendo aún más aliados en distintos sectores. Las críticas de mis antiguos adversarios se fueron disipando al ver el impacto positivo que generábamos. Mientras tanto, la antigua asociación que pretendió desplazarme se desmoronó por completo. Quienes habían liderado la conspiración para arrebatarme mi propiedad perdieron el apoyo de la gente, al descubrirse que las cuotas y los supuestos planes de desarrollo eran solo una fachada para financiar sus propios intereses. Poco a poco, esa organización quedó reducida a un mal recuerdo. Con respecto a Débora, su caída fue la más pronunciada. Su nombre terminó asociado con engaños y corrupciones, y ningún inversor serio deseaba arriesgar su reputación al vincularse con ella. Con el tiempo, se fue aislando de los grandes proyectos y terminó marchándose a una ciudad lejana para tratar de reconstruir su vida. Nunca llegó a la ruina total, pero sí se alejó por completo de la posición de poder que alguna vez ostentó. Por mi parte, mi familia y yo forjamos un legado sólido. Mis hijos y nietos crecieron viendo cómo, a base de perseverancia y estrategia, habíamos obtenido no solo estabilidad, sino también la posibilidad de ayudar a otros. Aprendieron que nuestra prosperidad no se debió únicamente a la suerte, sino a la convicción de defender lo que era nuestro y a una serie de decisiones acertadas que diversificaron nuestro patrimonio. Hoy, la gente recuerda aquel episodio como una clara muestra de que la honestidad y la determinación pueden más que cualquier intento de fraude. No tuve que destruir a nadie. Aquellos que intentaron utilizar trampas legales para quitarme mis derechos fueron descubiertos y se arruinaron por sus propias malas prácticas. Ahora, cuando me preguntan por la historia detrás de mi éxito, siempre respondo que todo se remonta al día en que firmé un contrato que muchos creyeron mi sentencia de ruina, pero que terminó siendo el pilar fundamental de mi gran fortuna. A pesar de todo, el mayor aprendizaje que obtuve de esta experiencia fue la importancia de mantener la integridad y proteger lo que uno valora. Si en un inicio acepté el acuerdo, fue porque no había otra opción, pero con el tiempo comprendí que, con la verdad de mi lado y el respaldo legal correcto, cualquier intento de atropello puede revertirse. Hoy, mi familia vive con la certeza de que lo que construimos está protegido no por la venganza, sino por la justicia y el esfuerzo constante.